Probablemente ya hayas escuchado el álbum Under the Force of Courage, el álbum lanzado en 2015, o quizá también ya hayas visto todas las traducciones que hemos hecho en el canal. Hoy vamos a traerte, como lo viste en el título, la historia de este emblemático álbum. Una historia muy al estilo de Galnerius, llena de fantasía, dolor y sangre. Así que bienvenido a Galnerius de habla hispana, y hoy veremos la primera parte de la historia de Under the Force of Courage. Prólogo. Premonición. En primer lugar, ¿para qué vivimos los humanos? Hay algunas personas que encuentran el significado de sus vidas en lastimar a otros profundamente y en satisfacer sus propios intereses. Por otro lado, también hay personas que esperan la felicidad de aquellos a quienes aman. Sin embargo, incluso aquellas personas tiernas a veces, inconscientemente buscan el lugar para sublimar sus enojos impotentes, sus penas y todos sus conflictos internos. Cada hombre comparte sensaciones tales como desagrado, evanescencia y belleza interior. Tal vez, esta es la pregunta que nunca pudo ser respondida ni siquiera por nosotros los humanos, que vivimos en un mundo donde los sentimientos humanos están formados por fundamentos. Incluso si esa fuese la verdad, incluso si no hay respuesta a ella en absoluto, debe valer la pena creer que cuestionarse a sí mismo no es en vano, aunque solo sea para saber si uno quiere vivir egocéntrica o altruísticamente en este mundo. Esta es la historia que hace preguntas a este tema eterno para nosotros los seres humanos, basado en la vida de dos hombres que son echados gracias al conflicto entre dos grandes naciones. Capítulo 1, parte 1. El momento antes del amanecer. Hay dos grandes poderes opuestos entre sí, debido a su diferente ideología. El país en el que vivo y el país enemigo acabaron con la Guerra Fría que había durado años entre ellos, y finalmente iniciaron la llamada Guerra Ardiente. En este mundo, la esclavitud es próspera en cada país, y hay tantas personas llamadas esclavos que viven en la oscuridad. Yo soy, como uno de esos esclavos, obligado a trabajar duro y severo durante días y días. Mi familia también está obligada a trabajar duro. Tengo una esposa embarazada y un niño pequeño. Aquellos que no trabajen no obtendrán suficiente comida. No pude encontrar otra forma de vida que no sea manteniendo un trabajo duro. Mientras tanto, dieron un aviso enviado por un alto funcionario del ejército, diciendo: «Estás reclutado en el ejército para romper la situación de guerra actual». Los esclavos nunca habían sido tomados en cuenta antes de la guerra. Incluso a pesar de que el ejército me hubiese notado debido a mi habilidad física, no pude evitar confundirme con este aviso inesperado. Además, en este aviso había algunas condiciones que cumplir, y eran las siguientes. 1. Tengo que estar en la primera línea de cada batalla, y debo contribuir a cada victoria que venga. 2. Al día siguiente de haber dado una victoria a mi país, mi familia y yo estaremos libres de esclavitud y seremos concedidos como ciudadanos. 3. Si nos derrotan o llego a morir en batalla, mi familia será ejecutada de una manera muy horrible. A pesar de que esas condiciones eran unilaterales, después de preocuparme en si debo trabajar hasta la muerte como un esclavo o tomar ese cargo creyendo que había un rayo de esperanza, decidí hacer un movimiento audaz. Todo lo que quería era liberar a mi familia. La derrota o el fracaso nunca me lo permitirían. Creí firmemente que tomar este cargo era la única opción que tenía. Sin embargo, me pregunto por qué nací en un mundo tan duro. Me pregunto por qué debería estar bajo control. Originalmente, en el nacimiento del ser humano, no debería haber ningún tipo de control como este. No pude evitarme el deseo de derribar el fondo de este incongruente mundo. Algún día. Capítulo 1, parte 2. Levantando mi espada.
Ciertamente no había vuelta atrás. Solo la misión que me dieron fue tan extremadamente simple y a la vez tan difícil como una simple oración, que decía: continúa ganando las batallas. Incluso si me veía obligado a enfrentar la realidad, a parecer ser el juguete del destino, en el campo de batalla sin elección alguna, debo haber avanzado con una fuerte voluntad solo para proteger a los que amaba. Parecía una batalla muy incierta y larga. Ya no podía predecir, ni siquiera adivinar, qué podría suceder después. ¿Qué va a pasar con mis seres queridos si caigo en la batalla? ¿O si huyo? ¿Y de quién será la elección? Todas las causas y las consecuencias caerán sobre mí. ¿Qué me pasaría si solo perdiera una batalla? ¿Y a mi familia? Todas mis emociones explotaron a la vez. Casi arrastrando mi cuerpo y temblando, entré en la primera batalla. Cuando llegué al campo de batalla, con poco ánimo, estaba a punto de caer presa de la ansiedad. Entonces, un ataque agudo del enemigo me quitó mi vitalidad. En ese momento, algo en mi mente se rompió. Mis dudas desaparecieron por completo. Ese era el campo de batalla y era la realidad. Todo se acabaría si perdía. Todo se perdería si caía. Ganar la batalla era el único significado y valor de mi existencia allí. Sin dudarlo, alzando mi espada al cielo, seguí dando batalla al enemigo. Capítulo 1, parte 3. La voz del grito desgarrador. Seguí luchando mientras el destino me daba vueltas, aun cuando de vez en cuando los sentimientos como la tristeza y la soledad habían brotado en mí, los contenía luchando y ganando. La ansiedad desapareció solo mientras estaba en el campo. Sin embargo, con el paso del tiempo, me di cuenta de lo difícil que es contener mi sentir. Incluso si sobrevivía un día más, no significaba que pudiera hacerlo al día siguiente. Nada podría garantizar mi supervivencia. Mientras tanto, conocí a un tipo. Él tenía habilidades de lucha excepcionales que lo diferenciaban claramente de otras de nuestras tropas. Esa fue una razón suficiente para llamar mi atención. Aunque parecía ser un tipo de personalidad tranquila, una vez que comenzamos a hablar, nos llevamos bien de manera sorprendente. Es entonces cuando descubrimos que estábamos en circunstancias muy similares. También había sufrido como esclavo, tenía una familia cariñosa, e incluso los motivos por los cuales se lanzó a la guerra coincidieron con los míos. Me sorprendió la similitud de las circunstancias en las que estábamos, pero al mismo tiempo me sentí alentado. Esa fue la noche que juré de nuevo que seguiría luchando sin rendirme por el futuro. Capítulo 1, parte 4. Lluvia de lágrimas. Comencé a actuar con ese hombre en todo momento. Luchamos juntos innumerables veces y brindábamos con más frecuencia en las noches que ganábamos las batallas. Como los compañeros compartían circunstancias similares, incluso sentí que podía compartir con él cosas profundas de mí que nunca haría con alguien más. Mientras seguíamos luchando, el número de vidas perdidas en la batalla aumentó. Ese era el hecho que no podíamos negar. Cada vida de aquellos debe haber tenido una ambición similar como la nuestra. La lluvia cayó sobre nosotros, como si la tristeza de aquellas vidas perdidas se hubiera convertido en cada una de las gotas de la misma. No podía entender por qué los humanos continuaban luchando tanto. La sangre de alguien desconocido cayó enfrente de mí, y yo estaba cubierto con ella, como si fuera una especie de proceso normal de cada día. A pesar de que esto podría pasar también conmigo, me preguntaba si podría seguir vivo. ¿Habría algo más por lo que uno debería preocuparse? Me preguntaba por qué nos peleábamos tanto entre nosotros. Sin embargo, no importa si estaba a punto de ser poseído por la tristeza, la oscuridad y la malicia, yo me opondría con valentía.